Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Si nos preguntan lo que más queremos y necesitamos en la vida, las palabras que vienen a nuestra mente son salud, bienestar, seguridad y garantías suficientes para llegar al final de cada día. Asumiendo que se tienen razonablemente resueltos los temas del espíritu y las emociones, la salud y el bienestar los da la economía. La seguridad y las garantías las debe dar la política. En lo que va del siglo XXI, el ciudadano latinoamericano ha descubierto que tener elecciones más o menos libres no es suficiente, pues sigue igual de pobre, pero con más desorden, y escucha que vive en democracia, pero esta no le da seguridad, trabajo ni comida. Hemos tenido épocas de crecimiento y entusiasmo, pero no logramos ritmo y continuidad. No tenemos modelos de desarrollo, la inversión es insuficiente, las oportunidades son escasas, las élites están distraídas, los políticos son decepcionantes. Hoy vivimos diversas crisis sociales, humanas, personales, en gran medida por razones económicas debido a malas decisiones políticas. Este es el sentir general en la mayor parte de América Latina, una región que por momentos ha tenido políticos más o menos democráticos, pero están muy lejos de ser hombres de Estado. Hoy, los que abundan son autócratas, bandidos y cantamañanas. Con muy escasas excepciones, nuestros países han estado o están gobernados por inútiles populistas y narcotraficantes. La amenaza de una recesión o estanflación, recesión con inflación, es una realidad. El drama de estas palabras es que significan sufrimiento para demasiados seres humanos y en algunas geografías son cuestión de vida o muerte. Vivimos tiempos extraordinarios que demandan virtudes extraordinarias. Parece mentira, pero el conocimiento, el respeto, la responsabilidad, un pensamiento crítico, la honradez, el compromiso, la humildad, no debieran ser virtudes excepcionales, pero en el mundo de hoy lo son, lo deben ser, y los ciudadanos debemos ejercerlas y exigirlas. Como dicen, cuando se tienen muchos problemas, hay que resolverlos de uno en uno y poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. El primero debe ser rescatar la política y fortalecer la democracia para preservar libertades civiles como nuestro derecho a elegir a través del voto libre y transparente a los gobernantes y asegurarnos de que cuando les toca irse porque su mandato terminó, se vayan. El siglo XXI está presentando obstáculos y desafíos formidables. La democracia no es perfecta, pero es el menos malo de los sistemas conocidos. Necesita dedicación, presencia y compromiso ciudadano. A los defectos de la democracia se suman la forma en que demasiados políticos la adulteran, la falsean y la desfiguran. Por eso, los jóvenes, que son la mayoría, se han convertido en los grandes ausentes en la política. Su desencanto con la democracia es una peligrosa amenaza que está abriendo puertas a propuestas populistas y autoritarias. El día que los políticos entiendan que la pobreza se combate creando empleo y riqueza y que ello solo es posible si hay una política que incentive las inversiones y la apertura de nuevas empresas, generando igualdad de oportunidades, sin la cual la democracia es letra muerta, ese día América Latina florecerá. Por eso es importante aprender, recordar e insistir en que a pesar de los dolores, el trabajo y los sacrificios inevitables, el camino al bienestar y el desarrollo solo pasa por la democracia de instituciones respetables y respetadas, por la división de poderes y sistemas de justicia dignos de su nombre. Ese camino solo pasa por la libertad. El desarrollo tiene condiciones que no permiten extravíos. Es cierto que la economía mundial dio la apariencia de recuperación en 2021, pero esto fue debido a los irresponsables estímulos fiscales y monetarios de 2020. Muchos gobiernos celebraron el crecimiento de 2021, poniéndose medallas inmerecidas por un supuesto buen manejo de la economía. Pero la realidad es que estábamos viviendo a base de deuda, déficit fiscal y gasto descomunal de los gobiernos. Sin duda alguna,
Las familias, grupos y sectores que fueron más afectados por la pandemia recibieron el apoyo del Estado y de la sociedad como debía ser. Pero, de esto a los excesos financieros de gobiernos y bancos centrales hay una diferencia abismal, que hoy nos tiene a las puertas de lo que podría ser, si no se gestiona bien, una compleja recesión para 2023. Una de las consecuencias de la mala administración fiscal es la inflación, que hoy, en varios países del continente, supera el 10%, la tasa más alta de los últimos 40 años. El aumento de precios golpea de forma severa a quienes viven en la pobreza y pone en peligro a las clases medias de retroceder. La inflación desbordada hace que las condiciones de vida para las grandes mayorías sean insoportables. Los bancos centrales, para corregir los excesos fiscales y controlar la inflación, están cancelando los estímulos monetarios y aumentando aceleradamente las tasas de interés. Así, a la subida de precios en los alimentos y el transporte, se suma el costo de las hipotecas, poniendo en peligro la vivienda de quienes con grandes esfuerzos llegaban a fin de mes. Las bolsas de valores de Estados Unidos cayeron en el último año. El sector tecnológico, el más afectado, acumula una pérdida de 29%. Con alta inflación y tasas de interés al alza, el ánimo de los consumidores no es bueno. El consumo de bienes y servicios está a la baja y las ventas y los precios de los bienes inmuebles se están reduciendo. El índice de sentimiento del consumidor que publica la Universidad de Michigan se encuentra en su nivel más bajo desde los años 80. China, la segunda economía del mundo, cerrará 2022 con una de las tasas de crecimiento económico más bajas desde 1976 y recibirá 2023 con una profunda crisis inmobiliaria. Su política autoritaria contra el COVID tiene en el encierro a millones de familias. Las protestas aumentan en un momento en el que Xi Jinping maniobra para tener poderes totalitarios. Vienen tiempos recios para la nación más poblada del planeta. Para América Latina, el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de 3.5% para 2022, menos de la mitad del ilusorio crecimiento de 2021. Y para 2023, proyecta un crecimiento de apenas 1.7%. A los efectos de la pandemia, las políticas fiscales, la cobarde invasión a Ucrania y el encierro chino, se suma la ausencia de liderazgos en el mundo que ofrezcan claridad sobre las medidas a tomar y el camino a seguir para lograr que, si hay recesión, salgamos de ella lo antes posible y con el menor daño posible. El futuro próximo presenta desafíos y amenazas. Vigilar a los políticos y practicar la racionalidad económica con austeridad y creatividad será imprescindible. Los latinoamericanos salimos siempre adelante. Somos valientes para enfrentar las crisis. Y si 2023 viene con obstáculos y dolores, los sabremos superar. Así es la vida. Así somos los latinoamericanos. Hablar de datos económicos, de estadísticas, de la micro y la macro, de tasas, porcentajes y finanzas, es denso y aburrido para la mayoría. Sin embargo, de lo que sí sabemos todos es cuando los precios de los alimentos, el combustible y la vivienda se alejan de nuestro alcance porque no tenemos ingresos suficientes. Sabemos y sentimos cuando el salario no alcanza o cuando no hay suficientes oportunidades de trabajo. Después de una pandemia, con políticas fiscales cuestionables y en medio de la cobarde y criminal invasión a una nación soberana, el mundo está a las puertas de una crisis económica que, de no ser bien gestionada, tendría graves consecuencias para la especie humana.
Para discutir sobre estos temas de gran importancia, tengo el gusto de presentarles a Daniel Lacalle, doctor en Economía, máster en Investigación Económica y profesor de Economía Global y Finanzas. Reside en Londres y colabora con medios como la CNBC, el Wall Street Journal y la prensa española. Doctor Lacalle, bienvenido a Razón de Estado. ¿Está o no el mundo a las puertas de una recesión o una estanflación? ¿Y qué significa esto para América Latina? Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Claramente el riesgo de esta inflación es muy elevado. ¿Qué es esta inflación? Esta inflación es estancamiento económico con elevados niveles de inflación y desde luego una inflación persistente. Los organismos internacionales, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, ya estiman que los niveles de inflación que hemos sufrido en el año 2022 se perpetuarán al menos hasta el año 2024 con niveles muy por encima de lo que consideraríamos normales, niveles de inflación. Y como la inflación es acumulativa, si la inflación del 2022 es alta y se le añade, aunque sea un poco más baja, la del 2023 y la del 2024, va a haber muchos países en Latinoamérica y también en Europa que van a ver subidas de precios que van a ser pues, en 3 años del 15, del 20%. Y con estancamiento económico, eso significa pues, que la población, las empresas, se están empobreciendo de manera muy relevante. Por lo tanto, bueno, pues es un riesgo elevado y no podemos ignorarlo porque después de una época de, pues de enormes turbulencias económicas, el impacto para Hispanoamérica además es que tras salir más lenta que otros países de la crisis del COVID, también se va a encontrar con un freno económico al que se le añade políticas populistas en algunos países y políticas fiscales inadecuadas. A los ciudadanos en general les provoca enorme frustración y desesperanza encontrarse con precios inalcanzables en los alimentos, el combustible y la vivienda. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo se enfrenta y se alivia un drama como este? Lo primero que se tiene que hacer, sobre todo en países que no tienen la moneda de reserva del mundo, Estados Unidos tiene el dólar, pero los países que tienen una moneda que no es reserva del mundo y que tiene importantes debilidades, deben evitar masivamente los cantos de sirena de imprimir dinero, de aumentar masivamente el gasto público, que significa aumentar la cantidad de moneda en el sistema, etcétera. O sea, muchas veces los ciudadanos perciben que sube su coste de vida, se empobrecen, pero no entienden por qué. Y se están empobreciendo porque políticas monetarias equivocadas, imprimir una moneda que no tiene demanda global y aumentar masivamente los desequilibrios fiscales, lleva a mayor empobrecimiento. Es el caso de Argentina, lo podemos entender todos, pero el riesgo para muchas naciones de Hispanoamérica está en que hay gobiernos que creen que pueden aplicar las mismas políticas que Venezuela y que Argentina con resultados diferentes, y eso no ocurre. Doctor Lacalle, las familias, los ciudadanos deben enfrentar dos dimensiones en la vida. La primera, el diario vivir, lograr alimentos, salud, transporte al trabajo cuando se tiene, vivienda, etc. Y la segunda es una dimensión que se comprende poco y se practica menos, es la política y cómo ejercer el poder ciudadano. ¿Cómo pueden los ciudadanos reclamar y exigir a sus representantes en los poderes del Estado que se comporten y que tomen decisiones que generen crecimiento y oportunidades? Yo creo que los ciudadanos tienen mucho más poder de lo que creen y que la sociedad civil en muchas ocasiones piensa que no se puede hacer nada y que lo máximo que se puede hacer es soportar esas malas políticas, pero no es correcto. La sociedad civil tiene la oportunidad de exigir a sus gobiernos que sean responsables y sobre todo que no les engañen, que no trate a los ciudadanos como adolescentes y que no les diga pues, que gastando mucho más e imprimiendo dinero van a vivir más felices o que con mucha
mucha más intervención gubernamental van a tener más prosperidad, porque eso no ocurre. Yo creo que la sociedad civil, las empresas, las familias, los grupos y agrupaciones de vecinos y de sectores tienen que exigir a los gobiernos responsabilidad fiscal y responsabilidad monetaria. Y en el caso de Hispanoamérica, especialmente responsabilidad monetaria, porque históricamente los gobiernos traspasan sus ineficiencias a los ciudadanos, empobreciéndolos con el impuesto inflacionario. Doctor, en general, los políticos no entienden el proceso económico, en especial los populistas de izquierda. Argentina, que ya la mencionabas, el país más rico del mundo hasta principios del siglo XX, es hoy uno de los más pobres y con mayor inflación de América Latina. Gobernantes como los Fernández en Buenos Aires se mantienen en el poder porque compran los votos con déficit fiscal, deuda pública, emisión monetaria inorgánica, programas clientelares, populismo y corrupción. ¿Cómo podemos defendernos de esa clase de políticos populistas y corruptos que mantienen pobres y engañados a más de 250 millones de latinoamericanos? Yo creo que lo primero que debemos hacer es dar la batalla cultural. Uno de los errores que ha cometido el empresariado y la sociedad civil en Hispanoamérica y también en Europa ha sido pensar que a la demagogia se le combate con hechos. Y los hechos no combaten la demagogia porque siempre acude a otras excusas, como ocurre en Argentina, donde se le echa la culpa de la inflación a cualquier cosa, excepto imprimir pesos sin control, o en Venezuela, donde se le echa la culpa a cualquier cosa, excepto a la tiranía del gobierno de Maduro. Por lo tanto, hay que dar la batalla cultural y hay que hacerlo. Dar información a los ciudadanos, información veraz, para que primero entiendan que no hay gobernantes que den regalos y que solucionen la vida de los ciudadanos expropiando la riqueza de la economía, y desde luego que lo más importante en economía, que 2 más 2 no suman 22. Y muchos gobernantes populistas lo que intentan venderle a la ciudadanía es que ellos pueden hacer que 2 más 2 sumen 22. Doctor Lacalle, es cierto que nos cayó encima una pandemia, pero la crisis económica grave y profunda que afecta al mundo es a causa principalmente de 4 razones. Malas decisiones en política económica y fiscal, la guerra que provoca la invasión del sociópata criminal que manda en el Kremlin, los encierros en China y por las malas decisiones que tomamos los ciudadanos al elegir gobernantes mediocres. ¿Cuál es su opinión? ¿Hay orden de importancia en las causas de la crisis que vive hoy el mundo? Yo creo que sí hay un orden. Yo creo que ahora mismo estamos viviendo lo que yo llamaría la resaca de los estímulos. Esa enorme cadena de gasto y de aumento de masa monetaria, aumento de cantidad de dinero en el sistema generado en muy pocos meses en el año 2020, ahora viene como un boomerang generando inflación, empobrecimiento y empeoramiento económico. Yo creo que ahí digamos, hay un orden. El segundo, yo creo que es obviamente el impacto de la invasión de Ucrania. Yo creo que eso claramente tiene un efecto negativo y además un efecto negativo muy importante. Y el tercero, yo creo que sería las decisiones equivocadas de los gobiernos que han creído que esa época de dinero barato y de enormes expansiones fiscales y monetarias iba a durar siempre. Y finalmente pondría la ralentización de China, porque no podemos olvidar que la ralentización de China para muchos países desarrollados, de hecho, funciona como un estímulo escondido, porque supone menos precios de las materias primas, ya que consumen menos y menos tensión en los mercados de fletes, por ejemplo, porque consumen menos e importan menos, ¿no? Doctor Lacalle, en los procesos electorales de esta temporada, América Latina está eligiendo políticos populistas de izquierda. Así es la democracia y se debe respetar. Lo importante es que si sus partidos pierden la próxima elección, se vayan. Pero analizando las decisiones políticas y económicas que están tomando, los proyectos de cambios constitucionales y las reformas fiscales que proponen, cabe hacer la pregunta: ¿corre América Latina el riesgo de perder otra década? América Latina corre el riesgo de perder
la década con unas políticas que, incluso si se implementan durante un periodo relativamente corto de 4 o 5 años y luego se pierden las elecciones, continúan generando un enorme problema de inseguridad jurídica, inseguridad fiscal y desde luego también inseguridad monetaria. Muchas veces en el debate económico se escucha, bueno, vamos a probar con el populismo a ver qué pasa. Claro, y el riesgo de probar con el populismo es, primero, que muchos de estos populismos extractivos generan engranajes para no salir del poder incluso cuando pierden las elecciones. Y segundo, y muy peligroso, muchas de esas medidas son tan agresivas que el efecto, digamos, negativo se prolonga durante mucho más tiempo que el que pasan en el gobierno. Por ejemplo, lo hemos visto en Argentina, cuando sale del gobierno el peronismo, continúa un nivel elevadísimo de inflación, incluso llevándose a cabo una política un poco más restrictiva, ¿no? Por eso es muy peligrosa la idea de probar, ¿no?, el populismo, a ver qué pasa y a ver si todo se soluciona rápido, ¿no? Doctor Lacalle, la racionalidad económica y el respeto por el dinero han sido siempre buenos compañeros de viaje por la vida. ¿Por qué es tan importante entender la relación que debe haber entre los ingresos, el costo y el gasto, tanto en las familias como en los gobiernos? Y que cuando esta fórmula se maneja mal, se provocan crisis como la que hoy vive el mundo. Una de las cosas que es difícil explicarle a los ciudadanos es que cuando los gobiernos gastan mucho más de lo que ingresan, lo que realmente están haciendo es traspasarle al futuro, a nuestros hijos, a nuestros nietos, las consecuencias de sus errores. Y por lo tanto es profundamente injusto. Y claro, el populismo y el intervencionismo nos dice, los gobiernos no funcionan como las familias o las empresas. Los gobiernos no tienen que pagar las deudas. Los gobiernos pueden aumentar la deuda siempre que quieran. ¿Por qué? Porque pueden imprimir dinero y pueden subir los impuestos. Es decir, pueden empobrecernos o empobrecernos. Hay que recordarle a la gente que toda decisión de exceso en este momento siempre genera una respuesta a medio y largo plazo que viene con menor crecimiento, menores salarios reales, menor inversión o las tres cosas a la vez. Doctor Lacalle, la sociología nos confirma que en medida importante la economía responde al estado de ánimo de los ciudadanos. Cuando se cree que habrá recesión, esta llega. El término en inglés es self-fulfilling prophecy, profecía autocumplida. Dicho esto, muchos seres humanos lo están pasando muy mal. Como todo en la vida, esta crisis también pasará, pero seamos optimistas. ¿Qué debemos hacer para que sea rápido, con el menor daño posible y que aprendamos las lecciones que nos dejará? Yo creo que lo primero es no pensar que la mejor manera de salir de las crisis es aumentar la deuda y aumentar el gasto. Yo creo que eso es lo más evidente, porque lo que estamos haciendo es salir de las crisis con más desequilibrios y más riesgo de cada vez, ¿no? Y el crecimiento es menor. Y yo creo que lo que hay que hacer es volver a la cultura del ahorro y de la inversión prudente. Se está instaurando en el mundo, a través de ciertos economistas socialistas, la idea de que el ahorro y la inversión prudente no son buenas ideas. Que lo que hay que hacer es gastar y gastar y gastar y que por lo tanto la solución siempre va a ser empobrecer a la gente vía la inflación. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es primero contarle a la gente la verdad, como tú bien haces y como hace este programa. Contarle la verdad para que no sufran más en un entorno de crisis de lo que podrían sufrir. La inmensa mayoría de las veces, cuando la gente lo pasa muy, muy, muy mal, es porque pensaba que no había riesgo. Y la segunda, además de decirles la verdad, lo que tenemos que hacer es recordarle a la gente que el progreso de la sociedad no viene del gasto y de la deuda, viene del ahorro y de la inversión prudente. Las penas se pasan mejor cuando se comparten con la familia y los amigos. Y sin duda, el optimismo es bueno para la salud. Solo nos queda vigilar a los políticos y exigirles que se comporten. Doctor Lacalle, gracias por su tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos. Esto es Razón de Estado.